Nuestro segundo invitado de hoy a Sin Café como excusa es Bárcenas. Desde hace unos años recrea sus vicisitudes en el teatro del barrio. El teatro está más vivo que nunca, porque la realidad casi siempre supera la ficción. Pedro Casablanc, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti. En todas nuestras entrevistas proponemos a nuestros invitados un breve cuestionario para comenzar. ¿Te animas? Venga. ¿Beatles o Rolling? ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? No, ahí no puedo decidir. Me gustan las dos. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasía. ¿Una película para no olvidar? Una película para no olvidar. Amarcord, de Fellini. ¿Un libro que siempre tienes en la mesilla? Pues cualquier libro de teatro, cualquier libro de teoría teatral o alguna biografía de algún actor. ¿Un poema al que volver? Machado, siempre. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Esto es muy complicado. Alguna de Carly Simon, por ejemplo. No sé. ¿Una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina? La soledad de los campos de algodón, de Patrice Gauguin. ¿Crees que el actor nace o se hace? Las dos cosas. Nace y se hace. Que se puede hacer también, sí. Si naces sin ser actor, pues puedes convertirte en actor, sí. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? A la vocación y a la magia y a la fascinación por el mundo del espectáculo. Y termina esta frase: el teatro siempre... Me da trabajo. Pues hoy estamos aquí para hablar de este estado B, que ha sido finalmente el título que tenemos a día de hoy, que bueno, todo podrá cambiar. Va a ir cambiando. Va a ir todo, cambiando, claro. va a ir cambiando, porque decimos que el teatro está vivo, esto se dice como una forma de hablar, que es verdad, pero es que en este caso es que es un ser vivo ahora Claro. mismo. Esto es un teatro documento, entonces claro, como hemos vuelto a hacer este espectáculo que tenía ya como 5 años, en plena vorágine de noticias sobre el caso Gürtel, sobre los papeles de Bárcenas, pues va a ir cambiando efectivamente, porque por ejemplo hoy hemos añadido un texto que no estaba, que es el manifiesto que escribe Luis Bárcenas, el escrito que presenta ante los jueces, diciendo que bueno, que una vez más quiere decir la verdad, como ya dijo en su momento. Sí, porque esta pieza teatral, pues, que empezó siendo Ruth Bárcenas, pasó a ser Kitchen Ruth Bárcenas y ahora es Estado B. En tu caso interpretas precisamente a Bárcenas y a Villarejo, que son dos personajazos en cualquiera de sus sentidos. Sí. ¿Y cómo llegó hasta ti este montaje? Pues con una llamada de Alberto San Juan, que tenía este texto que le había llegado de Jordi Casanovas y que le parecía que era necesario hacer en aquel momento, en el 2015 me parece que fue, y me llamó y me propuso, y me pareció en principio algo muy complicado, muy difícil, sobre todo por la complejidad del texto y de la cantidad de información que aportaba y la cantidad de datos, pero bueno, hicimos varios ensayos, experimentos, a ver si podía funcionar delante del público y vimos que sí y nos lanzamos a ello. Sí, porque no deja de recrear verdaderamente el juicio que se ha vivido y que las sí, palabras textuales. Y que llevamos viviendo desde hace tanto Sí. tiempo, claro. Sí, que esto está siendo muy largo. En este proceso, en que supongo que te habrás metido en la cabeza tanto de Bárcenas como de Villarejo, ¿qué crees que tienen en común ambos dos? Si es que tienen algo. Bueno, mira, son dos formas de entender la esencia de lo que es ser español, de lo castizo, ¿no? Dos formas diferentes, ¿no? Yo creo que pueden tener en común eso, ¿no? Dentro de, a lo mejor no sé si se conocen o no, pero sí es esa forma de cierta chulería, no me gusta mucho la palabra, pero prepotencia en lo español y esa condescendencia con
con el mangoneo, con el delito, con lo que puede ser ilegal, con lo que, como siempre lo ha hecho todo el mundo, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que el estado de corrupción de este estado B se debe empezar a limpiar, y yo creo que tenemos que seguir insistiendo en ello y tenemos que seguir obligándoles a que limpien esa forma de hacer y esa prepotencia, ¿no? De alguna manera. Ahora están diciendo en el Partido Popular que ya no queda nadie de aquella vieja guardia y de estos que actuaban de esta manera. Eso está diciendo Pablo Casado. Bueno, ¿por qué no? A lo mejor es verdad. A lo mejor a base de actuaciones como esta, no solamente teatrales, sino sociales, civiles, judiciales, pues acabamos limpiando un poco esta herencia del Lazarillo de Tormes, de la picaresca que nos viene de tan antiguo. Ojalá se pudiera. Estos dos personas que como personas, como acabas de mencionar, pues tienen unas personalidades muy peculiares y unas formas de hacer también muy peculiares. ¿Crees que esto como actor son dos personajes que en realidad son casi un bombón, un gusto hacer? Claro. Sí, porque bueno, como actor te requiere meterte en unos códigos, trabajar en unos códigos interesantes, dentro de que son dos piezas diferentes, ¿no? Ahí tenemos una pieza muy formal ante un juez en una sala de declaración, una sala de vistas de un tribunal, y ahí, bueno, pues requiere una codificación especial, una forma de hablar, una forma de moverse especial. Y luego pasamos a una atmósfera absolutamente diferente, de compadreo, como una conversación de amigos en un bar, cuando realmente está habiendo otra forma de juicio, otra forma de enjuiciamiento, que es la grabación, porque no olvidemos que todas estas conversaciones Villarejo las ha estado grabando, ¿no? Es un falso compadreo, ¿no? Y son dos personajes diferentes, efectivamente, en ese sentido, en el sentido de para crearlos como actor, y por eso son ricos, aunque son cortos los dos. Bárcenas es un poquito más largo. Son dos apuntes sobre lo que podían dar de sí la creación de estos personajes. No quería dejar pasar que hay gran mérito, no cabe duda, en justo la primera parte que mencionabas ahora, que es justo el juicio en el que se está celebrando, que no dejan de ser dos personajes, uno sentado frente a otro, un juicio que ya conocemos y el espectador no pierde detalle. Qué bien, pues eso me parece loable, ¿no? Por el espectáculo, por la idea de hacerlo así. Yo creo que tenemos que ser lo más claro como actores, como teatro, tenemos que ser lo más claros posible en ese sentido, transmitirlo de la manera más objetiva, y efectivamente yo creo que es una vía para llegar al público que lee periódicos, o que escucha radio, o que ve televisión, o que escucha noticias de una manera más pasiva, porque en el teatro, en el momento de estar ahí y que eso te está influyendo de alguna forma, está tocando tu sensibilidad como espectador, o tu inteligencia, o tu razón, tiene un efecto muchísimo más directo que lo que puede ser el devenir permanente de las noticias, o del estar permanentemente atacado por esa cantidad de información que nos viene, ¿no? Yo creo que haciendo una cosa esencial, pequeña y muy directa, toca mucho la sensibilidad del público. Además hay una cosa muy curiosa en esta obra, y es que no dejas de interpretar a personas que están vivas, que están aquí, que son contemporáneas, y que no dejan de formar parte del espectáculo diario. Podríamos decir que, como mencionas ahora, vemos todos los días en un telediario que esto en muy pocas ocasiones se da, que uno puede hacer un personaje que tiene delante. Sí, bueno, sí, yo creo que cuando se estrenó esta función fue la primera vez que se hacía de alguna manera un teatro político, un teatro documento, en el que se ponían en escena personajes de la actualidad, de una manera seria, de una manera documentada y objetiva, y sin querer ir a hacer ni parodia ni imitación, sino simplemente hacer un documento real, ¿no?
No sé si me he desviado de lo No, que no. me estabas diciendo. Sí, sí, que no deja de ser personajes que se están interpretando, que quiere decir Sí, que yo creo que actualmente no se interpretan un personaje que puedes ver. Es la primera vez, yo creo que a partir de ahí se empezó a hacer teatro documento, ¿no? Como puede ser la Jauría, que se hizo en el Kamikaze y otros más. Pero no ocurre, no ocurre muy... de hecho, bueno, los personajes en sí han tenido contacto con nosotros, han querido conocernos y aunque el juez Ruz no vino, Bárcenas tampoco, por supuesto, pero sí que vinieron gente cercana a ellos. Qué curioso. Pues, hay de pronto reflejados. Después de haber vivido, entre comillas, estas vidas y haber entrado tanto en ellas, ¿encuentras algo bueno en ellos? ¿Algo que les pueda redimir? ¿Algo que lo pueda hacer comprensible? A ver, como ser humano hay que defender al ser humano, ¿no? Por supuesto, yo creo que redimir, sí, bueno, es la debilidad, ante lo fácil, ante el dinero fácil, ante la avaricia y ante la ambición, ¿no? Yo no es que los redima, yo creo que son personas que deben pues, recibir el castigo que la sociedad impone, pero sí que en el momento en que los interpretas tienes que encontrar el punto de conexión humano, ¿no? De alguna forma, y preguntarte por qué han llegado a esto. Y unos te caen mejor y otros te caen peor, ¿no? De alguna manera unos te pueden ser más cercanos o menos. Y en este caso yo, de alguna forma, tú fíjate que siendo Villarejo el brazo cutre de la ley, como Torrente, casi que me empatizo menos con él que con Bárcenas, porque tener la ley de tu parte y hacer uso de ella de esa manera, es verdad que el otro, bueno, tener el dinero público de tu parte y hacer lo que quieres con él también es delito, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a compararlo con el otro, me cae mejor Bárcenas, es decir. Sí, es verdad que al final no dejan de ser una parte humana. Precisamente hay un denominador común que es probablemente la codicia, la extorsión, la avaricia, con este Torquemada que interpretabas hace nada en los teatros del canal. Es curioso, ¿no?, ver a ese avaro de Galdós que de pronto le podemos ver hasta un nexo común con lo que tenemos hoy. Sí, absolutamente. Yo creo que hay unos paradigmas y prototipos españoles que se han utilizado en el teatro, que puede ser el Carmen, Don Juan, y el Cid campeador, en fin, pero el avaro no sea el tipo que se inclina ante la fortuna, ante la riqueza, o el tipo que manipula la riqueza. Ese es el paradigma el arquetipo del avaro que se ha dado en la literatura francesa, inglesa, en Shylock, en el Mercado de Venecia, en el avaro de Molière, no está en España. Y es verdad que hay una tremenda conexión entre lo que puede ser ese avaro de Galdós, que es Torquemada, que de ser un tipo muy miserable, pobre, a base de extorsionar, ha llegado a ser senador, político, marqués, llega a ser un tipo... es verdad que tienen conexión con los arribistas de la política y este tipo de personajes que manejan dinero, de alguna manera están muy cercanos al tema de la codicia, de la avaricia, y que son los políticos de ahora, o por ejemplo de los que se habla en esta función, ¿no? Precisamente en esta función decías que hizo Dios al crear al hombre más que fundar el eterno sainete. Eso sí, eso es Galdós puro, claro, eso es una frase de Galdós, ¿no? Claro, pero porque es español y porque lo veía en España en 1800, finales del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que ya entrados en el XXI seguimos pensando que hizo Dios al crear al hombre español más que fundar el eterno sainete. Seguimos en un sainete parecido, sí. Sí, porque es verdad que es muy difícil comprender, ya sea en el siglo XIX o en el siglo XXI, cómo una persona puede llegar a tales extremos
desde a tales extremos de... a tales extremos de avaricia, de codicia, de superar, de ambición, sí, que son capaces de hacer casi todo. Sí, dice Galdós, también dice en Torquemada, que en la política de este país puedes abrirte camino ancho, porque allí hay dos tipos de hombres afortunados, los tontos y los que se pasan de listos. Y es que es la realidad, ¿no? Yo creo que hay mucha mediocridad en los altos puestos de poder, mucho cuidado de que esa mediocridad no se note, mucho cortar la hierba para que no destaque ninguna espiga. Y bueno, es un poco el país en que vivimos, ¿no? Parece que es casi imposible, una vez llegado a X nivel, podríamos decir, escapar de eso que crea el dinero, que habría casi que estirparlo, ¿no? Parece que es imposible que uno cuando llega a esos niveles pueda huir de esa codicia y de esa avaricia, visto desde fuera. Sí, yo me pregunto muchas veces, digo, pero ¿para qué lo quieren? ¿Para qué tanto? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, vale, un chalet, una piscina, bien, vale. Esas grandes empresas, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, ¿no? Digo, ¿por qué están reteniendo las vacunas? ¿Por qué no las sueltan? ¿Por qué hay que ver si me dan más dinero aquí o allí? La codicia, ¿en qué radica? Si no lo necesitas realmente, ¿para qué tienes que hacer daño, ¿no? Si realmente no necesitas tanto para vivir. Sí, es un drama muy antiguo, ¿no? Pecado. Un sentimiento muy difícil de comprender, la verdad. Bueno, hay otros que comprenden todo lo contrario. Sí. Comprenden todo lo contrario, dices, pudiendo tener, ¿por qué no? O sea, yo, bueno, vivo en una parte en el campo y he conocido personas que ven el territorio delante virgen y lo único que ven es cómo se podría especular con aquello, ¿no? Cómo se podría sacarle provecho a la naturaleza, ¿no? Y es construyendo, poniendo cemento y especulando. Y bueno, son mentalidades que dices, no la comprendo, pero es una mentalidad absolutamente capitalista que está establecida así, ¿no? Bueno, Pedro Casablanca, antes de despedirnos, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que utópicamente... ¿Sin café? Como excusa. Ajá. Entonces a todos nuestros invitados les proponemos que utópicamente imaginen a qué persona o personaje, si pudieran, sentarían a su lado para tomar un café sin dudarlo. No tiene por qué ser real ni estar vivo. Madre mía, Antonio Machado. Pues con eso nos quedamos y con este estado B en el Teatro del Barrio. Pedro Casablanca, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, querida.